Regresar con nosotros aquí en este mangucito que está delicioso y estamos ya acercándonos a fin de año y muchas personas van a viajar a sus ciudades, a sus pueblos, a otros países, pero nosotros queremos enfocarnos aquí en ese trayecto de viaje. ¿Cuáles son las condiciones idóneas para hacer un buen viaje y mantenerse a salvo, mantener a su familia a salvo? Y es por eso que tenemos a un invitado que es de aquí, de la familia mangucera de esta casa también. Él es Claudio en Moto, quien viene a hablarnos sobre esas recomendaciones para viajar mejor para este fin de año, ¿verdad, Claudio? Bienvenido. Buen día, gracias. Y gracias a todos por estar atentos a estos tips y consejos que siempre traemos, porque me lo dicen, me retroalimentan y me dicen la importancia que tienen. Y, qué bueno que nunca están de más, no, claro, porque uno mismo debe mantenerse recordando, comete errores sin querer, y es bueno tenerlos pendientes. Para estas fechas, el año pasado, estábamos hablando de algunos consejos y tips como el alcohol, ese efecto de secuestro neuronal que genera el alcohol en nosotros. ¿Recuerdas eso? Sí, claro. Sí, que la gente se confunde y cree que está más activo cuando realmente está más torpe. Claro. Entonces, pero hoy vamos a hablar de un tema específico para los que van a viajar para el interior. Y es el hecho de que recientemente, la semana pasada, hubieron 2 accidentes, todos los tantos que hubieron, en lugares distintos, pero que el origen fue el mismo. Y fue una explosión de un neumático. Wow. El neumático explotó y perdieron el control y se accidentaron. Y un seguidor me comenta, Claudio, pero eso yo no me lo busqué. Temor, exacto, ese es mi mayor temor porque eso es inevitable. Ajá. No. Pero usted dio mantenimiento. Hay un error. Usted ahí, revisó su llanta, Los su goma. neumáticos no son fabricados para explotar. Vamos a explicar por qué explota un neumático y qué hacer para que eso no ocurra. Excelente. En un episodio pasado, justamente con nuestra compañera Carla, estuvimos hablando de todas las marcas que tienen un neumático. Y entre esas marcas enfatizamos una numeración, 4 dígitos, que tienen la semana y el año de fabricación del neumático. Están justamente cerquita, si no al lado, de la palabra DOT. Donde usted vea su neumático, busque la palabra DOT. Ahí cerquita hay un rombo con 4 números. Semana y año de fabricación. Procure que el año no sea más de 5 años atrás. Muy importante ese dato. Porque después de 5 años los materiales de fabricación del neumático empiezan a desgastarse. Entonces, muchas personas compran un neumático usado. Incluso. Y, tiene los pelitos, dicen. Ajá, tiene hasta los pelitos, está casi nuevo. Pero quizás ese material de 8 años atrás. Tiene exactamente. Entonces nuevo, es un riesgo. Se ve nuevo el neumático porque estaba almacenado. Claro. Pero almacenado, si tiene muchos años, se va a reventar en cuanto reciba presión. Eso significa que sí tiene que ver con prevención, el hecho de evitar que un neumático explote. En el 99% de los casos es un error humano. No es del neumático, el problema es de nosotros. Por 2 razones principales. Primero, la fecha de vencimiento del neumático, las condiciones del neumático. Y segundo, que no revisamos la presión de aire cuando lo llenamos. ¿Quiénes aquí no hemos escuchado un neumático reventar en una bomba de gasolina? Sí. Que le están echando aire. ¡Pum! Y revientan. Porque no andamos con un manómetro. Si nuestro carro no es tan moderno que tiene sensores en el panel que nos dice la presión del aire, debemos andar con un manómetro. Eso lo venden en cualquier ferretería en 200 pesos. Y ese es el que es como un lapicero. Un lapicero que tú lo pones en la boquilla y te dice la presión del neumático en PSI. ¿Por qué esto es importante? Cuando te abre la puerta del carro, en esa chapa, en esa cara interna de la puerta, o en la cara interna del chasis del carro allá que queda, cuando te abre la puerta ahí hay una etiqueta blanca que dice la libra de presión a la que debe llenar tu neumático. Y casi nunca revisamos eso. Le echamos aire y punto. Cierto. Entonces, ¿qué pasa? Si el neumático excede las libras de presión, cuando tú cojas pista, cuando el neumático se calienta, aumenta de 2 a 4 libras de presión. Cuando el aire se calienta, se expande. Y si ya está por encima de la presión, cuando tú coges pista, subes 3 o 5 libras más, terminas reventando. Ay, Padre amado. Y Dios el mío. tercer factor es que no es lo mismo que un neumático reviente entre 80 a 100 o 120 a 140. O sea, respetemos los límites de velocidad. Claro. Porque si usted, lamentablemente, todo lo demás falló, ya fallaste en todo lo demás. Por encima va a ser exceso de velocidad,
no vas a poder controlar el vehículo una vez el neumático reviente. Claro. Y algo que es importante, no es lo mismo a nivel de presión de neumáticos y seguridad, no es lo mismo viajar para el este, para el sur, que para el norte. ¿Cómo? En nuestro país, al menos. Cuéntame por qué tú dices que ¿Por no es qué? lo mismo. Si tu neumático necesita 35 libras de presión de aire y tú le pones sus 35 libras y coges para el Cibao Ujú. o para Samaná, en la autopista de Samaná Cibao o el Cibao, esas 35 libras de presión van a pasar a 37 o 38, ¿Por qué? la temperatura asfáltica. Pero si coges para el este o para el sur, se va a meter a 40, 41 libras de presión. La temperatura asfáltica en esas dos rutas que acabo de decir Es más mayor, alta. porque no tenemos la protección de la capa vegetal en los laterales de la calle. Miren qué detalle tan simple como eso puede hacer la diferencia. Wow, Claudio. La vegetación que hay hacia el Cibao y hacia Samaná, los Haitis, esa ruta, permite una temperatura asfáltica más baja. Porque es más fresco Es incluso más esa fresco, zona claro. del país. Pero hacia el este y hacia el sur no tenemos la capa de protección, esa capa vegetal al lado de la calle. La temperatura asfáltica es mayor y eso te aumenta 4 o 5 libras de presión más en el neumático. Que si ya está pasado, por ejemplo, y le metes 5 libras más, va a reventar el neumático. Bueno, aquí hemos visto que podemos prevenir con Claro. observación, preparación previa, un accidente por un neumático en malas condiciones. Lo correcto Pero es- también debemos ver las condiciones del lugar y de la carretera a donde nos a donde dirigimos. nos dirigimos, claro. Eso es muy Los importante. neumáticos no deben estar ni pasados ni muy bajos. Excelente. Porque lamentablemente en nuestras calles hay muchos hoyos. Hay que decirlo. Claro. Hay muchos hoyos. Y ahí viene el problema si está muy bajo de presión. Si está muy bajo de presión y caes en un hoyo, el neumático se sale del aro y termina creyendo que se explotó. Probablemente puede tener un accidente. por Muy eso. importante, Claudio, pero rapidito, ¿qué otros errores cometemos por lo general que causan accidentes o que podríamos evitar? Que podríamos evitar. Lo primero que sabemos que en estas festividades, por favor, no tomemos alcohol. Gracias. Ya hemos hablado de eso. Nos cansamos de decirlo. Creemos que estamos más hábiles, más atentos. Pero es mentira, estamos O sea, más deprimidos, el sistema nervioso se deprime. Claro, estamos torpes en el tiempo de reacción. Claro. Entonces no tomemos alcohol. Si no tomamos alcohol y revisamos nuestro vehículo para viajar, creo que estas festividades estaremos solo para celebrar, no para lamentar. Muy bien, me encanta el mensaje. Siempre traes mensajes no solamente útiles, sino de apoyo para Claro. que la gente de verdad se motive a tomar la decisión de cuidarse en las vías y de prevenir accidentes que de verdad pueden ser evitables. Claro, claro. Gracias, Claudio, por acompañarnos. Claudio en moto. Ahora pasamos con Carla, que también está con otro invitado aquí en la Casa Mangucera. Adelante, Carla.